¿Listo? Ahí Listo, está. muchachos. Listo. Pueden empezar. Ok. Dale. Hijo de dos. Disculpa, Juan, no se escucha. ¿No se escucha? Eh, No. Si quiere volver a poner De otra vez. pronto puedes arrastrar el video al navegador, al Chrome, y de pronto también te lo reproduce ahí. arrastrar el video del navegador de este momento, yo miro. Sí, a una pestaña vacía. Ujú. Listo, ya les voy a compartir entonces el... Profe, mientras tanto, ¿Cómo, muchacho? ¿usted va a subir las clases pasadas al campus? Yo subí la clase pasada. Vamos a ver, ¿no la subí? ¿O sí? Espere, ya le reviso. Bueno, Yo subí la pasada. La pasada, espere, ya le digo. Sí, yo como que subí la pasada. No, ya lo voy a revisar. Listo, pues bueno, entonces pues para darle una introducción al tema, para no empezar así como tan de repente, pues a nosotros nos tocó el científico en computación, es Richard Socher, y el tema de él es MetaMind, que es un aprendizaje profundo, recursivo, para el procesamiento del lenguaje natural y visión por computador. Entonces ese es como el tema. ¿Listo? Entonces ya le voy a dar a empezar el video. Hijo de dos científicos de la República Democrática Alemana. ¿Está todo el volumen en tu equipo, Duan? Porque no se sigue sin Sí, escuchar. ahí es el máximo volumen. ¿Se escuchan ahí? No. no. ¿Se Pero escuchan? Nada, muy poquito. muy poquito. Muy bajito. Sí, lo puedo compartir por Drive. Compartir, Es que compartir con sonido. no le hagas a compartir toda la pantalla, sino que escoge una pestaña de Chrome o una ventana. Sí, sí, no, Eso. yo aquí estoy escogiendo una ventana nomás. Abrir Ya, desde ya mi la vi. panel y Ya, luego sí, escoges listo. una pestaña de Chrome. Listo, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, 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 ya vi la opción. Entonces, ahí voy a empezar otra vez el video. Richard Socher es un científico ¿Se informático escuchan ahí? alemán, nacido entre los años Sí, 1984 y sí, señor. 1985 Sí. en Dresde. Hijo de dos científicos de la República Democrática Alemana, creció temporalmente en Etiopía. Estudió lingüística computacional en la Universidad de Leipzig. Realizó su máster en la Universidad de Sarre. En su camino a los estudios de doctorado en Stanford, hizo una parada en inteligencia artificial en la Universidad de Princeton, donde como estudiante graduado visitante, formó parte del equipo que ganó el primer lugar en el desafío de visión semántica de robots en el año 2007. Además, un presagio de su futuro trabajo en el aprendizaje profundo fue el ser miembro del equipo de Princeton que creó ImageNet, una gran base de datos de imágenes anotadas, diseñada como un recurso para la comunidad de investigación de visión por computadora. En Stanford, tuvo como asesores a Andrew Jantak, pionero en el uso del aprendizaje profundo en la investigación de la visión por computadora, y a Christian Manning, el más citado investigador de procesamiento del lenguaje natural. Aplicando una variante de aprendizaje profundo, redes neuronales recursivas, Socher impulsó el procesamiento del lenguaje natural hacia una mejor comprensión del contexto y el sentimiento del texto escrito. Para comprender el sentimiento,
Los investigadores, antes que él, generalmente elaboraban modelos de listas de palabras que indicaban un sentimiento positivo o negativo. Las redes neuronales recursivas, por el contrario, realizan análisis de sentimientos sin modelos preconcebidos, observando las conexiones entre un par de palabras y luego las palabras adyacentes y las palabras más alejadas, construyendo una jerarquía de las relaciones que conduce a una mejor comprensión del significado de una oración. En su disertación, que ganó el premio a la mejor tesis de ciencias de la computación de Stanford, Soucher demostró no solo que el aprendizaje profundo podría aplicarse con éxito al procesamiento del lenguaje natural, sino también que su enfoque puede resolver conjuntamente una serie de diferentes tareas de procesamiento del lenguaje natural, eliminando la necesidad de desarrollar un modelo de aprendizaje automático diferente para cada tarea. En el año 2014 fundó MetaMind, una startup que analiza, etiqueta y hace predicciones sobre datos de imagen y texto para que las empresas puedan tomar decisiones más inteligentes, más rápidas y más precisas que nunca antes. En 4 meses, él y su nuevo equipo no solo recaudaron 8 millones de euros en financiamiento, sino que también lograron demostrar que puede existir una plataforma de aprendizaje profundo basada en la web, fácil de usar para el análisis de texto e imágenes. En el año 2006, MetaMind fue adquirida por Salesforce, una empresa que en la actualidad tiene más de 50.000 empleados y es considerada como una de las 100 mejores empresas para trabajar según la revista Fortune. Soucher fue reconocido en el 2017 como uno de los 100 jóvenes líderes globales, y el Foro Económico Mundial lo llamó uno de los prodigios de la inteligencia artificial y del espacio de aprendizaje profundo, cuyas tecnologías de vanguardia están transformando el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Listo. Richard Soucher es un... esa fue pues como la presentación del video acerca pues de la historia del doctor Richard Soucher. Muy bueno, muy bueno. Bien, Sí. Duan. Ahora sí con la exposición. Sí, Ok. ahora sí sigamos con la presentación. Muy bueno, ya. Al final hacemos los comentarios, ¿ok? Listo. De la exposición. Bien. Entonces voy a cambiarlo aquí. Un momento. Listo, están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Sí están viendo la presentación. Sí. Vale, gracias. Bueno, entonces a nosotros pues nos tocó, pues mi nombre es Duan Manuel Criollo Bolívar y mi compañero es Víctor Daniel Valencia. Nos tocó el tema de MetaMind, pues que es, MetaMind es como la empresa, o sí, es como la empresa que surgió a raíz de la tesis doctoral que hizo el doctor Richard Soucher, ¿sí? Entonces, eh, para empezar, ahí tengo que aclarar de que MetaMind pues ya no se transformó a raíz de la compra por parte de Salesforce. Se transformó en una filial de esta otra empresa dedicada a la tecnología, al CRM, ¿sí? Y se transformó en Einstein EA, ¿sí? Que es como ahorita la vamos a encontrar. Para empezar, antes el tema de cómo funciona la recursividad. En estas redes neuronales hay que entender que existen dos tipos de datos, unos datos estructurados y no estructurados, y también existe como un intermedio que son los semiestructurados. Entonces, básicamente los datos estructurados son bases de datos de tablas relacionadas, ¿sí? En estos datos estructurados es muy fácil extraer información útil y necesaria, ya sea para análisis de texto, de imágenes, de datos, ¿sí? Toda esa información es muy fácil de administrar. Por el contrario, los datos no estructurados son aquellos datos o información la cual no está clasificada, no tiene etiquetas y es muy difícil administrar esa información. Entre los datos no estructurados podemos encontrar imágenes, correos electrónicos, videos, chats, audios, todo ese tipo de información que no podemos clasificar fácilmente. Ese es el tema objetivo, o esos son los datos objetivos
de las redes neuronales recursivas desarrolladas por este científico de la computación. Entonces, aquí tenemos como una ilustración de cómo funciona esta recursividad, ¿sí? Esta ilustración que estamos viendo nos muestra la arquitectura de una red neuronal recursiva que analiza imágenes y frases en lenguaje natural. Las características de los segmentos y los índices de las palabras que están en naranja se asignan primero al espacio de la entidad semántica que están representados en azul, ¿sí? Luego, todos estos son fusionados recursivamente por la misma red neuronal hasta que represente la imagen o la frase completa, ¿sí? Aquí vemos de que mira, yo muestro aquí un puntero. Cada uno, ¿sí? Recursivamente se va construyendo para al final comprender cómo está compuesta esta imagen, ¿sí? Y lo interesante de esta reforma de recursividad es que el mismo algoritmo va aprendiendo a medida que más imágenes van alimentando su entrenamiento. ¿Cómo se puede ver esto aplicado en la realidad? Entonces, o cómo funciona pues el entrenamiento de este algoritmo. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, lo primero es crear como una base de datos, ¿sí? Dos clasificaciones. En este ejemplo vemos de que hay una etiqueta que es una nevera de 3 puertas y hay otra etiqueta que es una nevera de 2 puertas. Entonces, lo que vamos a hacer es juntar un conjunto de imágenes de neveras de 3 puertas y un conjunto de imágenes de neveras de 2 puertas y vamos a entrenar nuestro modelo para que aprenda a identificar qué neveras son de 2 puertas y qué neveras son de 3 puertas. Una vez entrenamos nuestro modelo, ya podemos empezar a evaluarlo. ¿Y cómo? Vamos a ingresar una nueva imagen. Y aquí lo interesante es que nosotros a nuestro modelo aquí le estamos diciendo que las neveras de 2 puertas son puertas de manera horizontal, ¿sí? Están divididas de manera horizontal. Y aquí le vamos a ingresar una nevera de 2 puertas, pero de manera vertical. Entonces, como cuando al momento de ingresar nuestra imagen a nuestro algoritmo, él nos va a arrojar una respuesta, que es que de acuerdo a lo que él aprendió, esta imagen es una nevera de 2 puertas en un 85% pues de precisión. Una vez pues tenemos entrenado nuestro modelo, ya podríamos desarrollar pues una aplicación o un CRM, el cual se sirva como base nuestro modelo entrenado. Sí, ese es como el funcionamiento básico de este algoritmo. ¿Sí? Eh, este, este algoritmo está subido en una plataforma en línea que se llama Einstein. Entonces, existen dos tipos de productos que son Einstein Vision y la Language. En Einstein Vision podemos encontrar la detección de objetos, la cual nos permite entrenar modelos para reconocer múltiples objetos distintos dentro de una imagen. Tenemos la clasificación de imagen de que nos permite pues, clasificar imágenes, decir que si son animales, si son perros, si son gatos. Un clasificador general, está un clasificador de escena. En este algoritmo nos permite identificar si, por ejemplo, cuando subimos una imagen, la imagen es dentro de un estadio, si es dentro de un tren, si es dentro de un hotel, si estamos dentro de un campus, si estamos dentro de una aula de clases. Un clasificador de comida que está orientado específicamente como a la parte de cocina o de alimentación. Y está el multietiqueta. Este producto nos permite identificar varios objetos dentro de una misma imagen, siempre y cuando nuestro modelo ya esté entrenado para identificar ese tipo de objetos. Todo esto siempre antes de que todo esto funcione, hay que entrenarlos en los objetos o en las imágenes que uno quiera que el modelo aprenda. Listo, entonces creo que a continuación sigue el lenguaje con mi compañero Víctor. Vale, voy a presentar yo por aparte. Ok. Entonces, un momento. Ahí se ve la pantalla.
Sí, Hola. sí. Sí se ve. Sí se ve. Ah, vale. Ok. Otro de los productos de Einstein AI es Einstein Language, que básicamente esto se divide en dos categorías. El Einstein Intent y Einstein Sentiment. Cómo funciona Einstein Sentiment? Einstein Language. Básicamente, lo que intenta es predecir cómo, o sea, la opinión de la persona que está escribiendo el mensaje y lo que quiere, o sea, la intención textual también de cuando se lo comunica a la inteligencia artificial. O sea, básicamente uno cuando pues, habla en el lenguaje natural, uno tiene una intención textual y como una, como una emoción que transmite la frase. Entonces, esto es lo que intenta predecir. A ver, aquí hay un ejemplo de cómo funciona todo esto. Básicamente, entonces uno tiene que, primero, definir las clases que uno quiere que la inteligencia artificial intente adivinar, bueno, predecir. Primero sería, bueno, aquí hay un ejemplo, como por ejemplo en el ámbito comercial de una empresa, como por ejemplo una empresa como Amazon. Entonces entonces hay distinta información que te puede ofrecer la empresa hacia el consumidor, que sería como por ejemplo lo de shipping, buying y product. Básicamente, también está el sentimiento, que sería positive, neutral y negative, ¿ya? Entonces, uno primero tiene que reunir la información, o sea, como un dataset, como lo dijo antes mi compañero Duan, que es, o sea, como posibles ejemplos o sea, posibles frases que podría decir una persona y también posibles opiniones, o sea, posibles opiniones y sentimientos. Entonces, como por ejemplo, aquí hay varios ejemplos de intenciones y de sentimientos. Luego con ese dataset se pone a entrenar la inteligencia artificial dentro de una API. Entonces, cuando ya está entrenada la API, ya está lista para ser usada. Entonces ya cuando se aplica, entonces la persona a través de algún medio para comunicárselo a la inteligencia artificial, le envía el texto hacia la inteligencia artificial. Entonces esta opera de manera recursiva, y te arroja unos resultados, que serían la intención y el sentimiento. Como por ejemplo, aquí hay un texto de ejemplo que sería I'm tired of waiting, where are my shoes? Entonces ahí la inteligencia artificial procesó que la intención de la persona es saber cuánto le falta para que su producto llegue a él. Y también descubrió que el sentimiento que está transmitiendo esta persona por medio del mensaje sería más o menos de negativo. Y y eso se basa básicamente en porcentajes principalmente. Y entonces cuando uno ingresa o sea, la frase, cuando uno ingresa los datos para que la inteligencia artificial lo procese, esta en la API te arroja un archivo con estos tipos de estructuras, que serían básicamente las posibilidades y las clases de sentimientos y de intenciones, como por ejemplo aquí, que estarían las probabilidades de que el mensaje sea positivo, que sería un 86%, que sea negativo de un 13%, y neutral, que sería de un menos de 0%. Aquí, la intención de saber acerca de su envío, que sería del 82%, de buscar alguna oportunidad de venta, del 12%, de la factura, que sería un 4%, y de un cambio de orden de menos de 0%. Y de ayuda con la contraseña, que también sería menos de un 0%. Vale.
Richard Socher también, cuando MetaMind fue vendido a Salesforce, se encargó de MetaMind, se está encargando de desarrollar una inteligencia artificial que busque el mayor beneficio económico posible dependiendo de una empresa, bueno, dependiendo de la situación. Como por ejemplo, aquí. Aquí vemos un GIF de cómo funcionaría la IA. Básicamente serían cuatro personas que intentan recibir el mayor beneficio económico posible en torno a su mundo, por así decirlo. Y las mecánicas de esto sería básicamente que cada agente, o sea, cada jugador, tenga que recolectar recursos y también construir casas. Entre más casas y recursos recolecte, tendrá mayor dinero, o sea, mayor dinero recibiéndose. Entonces, aquí, como por ejemplo, cada jugador tiene distintas habilidades. Como por ejemplo, el agente 1 es el que mayor fue entrenado, fue la IA que más tiempo se estuvo entrenando. Mientras que el agente 3 el agente 4 fue el segundo, el agente 3 fue el tercero y el que menos entrenó fue el agente 2. Entonces aquí vemos que el agente 1 es el que más recolecta recursos y a la vez el que más casas construye. Por tanto, recibiría mucho más que el resto. El segundo, pues, tiene una habilidad media para eso y recolecta más o menos cantidad de recursos y construye casas. Mientras que el agente 2, que es el que menos habilidad tiene, básicamente solo se dedica a recolectar recursos porque no sabe que se puede construir casas, básicamente. Y ya. Eso sería todo. Espérate un momento, yo termino aquí unas conclusiones. Voy a compartir otra vez una pantalla. Creo que es este. Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Pues como unas conclusiones de manera rápida, pues nosotros pensamos o creemos que es importante para nosotros como comunidad informática y como estudiantes de ingeniería en sistemas conocer toda la serie de herramientas y algoritmos y metodologías que se usan para el manejo ya sea de datos estructurados o no estructurados, puesto que pueden ser muy útiles cuando se utilizan de forma estadística para toma de decisiones, por ejemplo, como el caso del desarrollo que está explicando ahorita mi compañero Víctor, para la identificación de tendencias, problemas o posibles ocurrencias futuras y de eventos. Un alcance de este desarrollo, de esta red neuronal recursiva, puede ser, por ejemplo, en el caso que yo les estaba explicando del entrenamiento de las imágenes, que en el caso de ser unas neveras de 2 o 3 puertas, puede ser unas imágenes de radiografía en donde muestren tumores, derrames cerebrales, ¿sí? Y entonces nosotros entrenemos nuestro modelo para que aprenda a reconocer qué tipo de tumores, qué tan avanzado está, ¿sí? Entonces, ese sería como una proyección de esta tecnología hacia campos de la salud, también hay campos económicos, campos de la investigación, o sea, biológicos, ¿sí? Todo eso pues como el futuro que le esperaría. En robótica, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de la semántica o de los sentimientos del lenguaje natural, eso puede empezar como a diluir la frontera entre reconocer qué es un humano y qué es un robot o qué es una máquina por medio de estas tecnologías. Y ya aquí tenemos pues, la bibliografía. Y eso sería la presentación. Ok. ¿Listo? Listo. Muy bien, gracias, Duván y Víctor. Muy bien, los felicito, muy bien. La verdad yo no sabía varias cosas
de Socher, por lo general nosotros lo estudiamos a él. Digamos, hay varios artículos que tiene él sobre análisis sintáctico. Desde ese arbolito que ustedes mostraron ahí al principio, de palabras, como un arbolito que más adelante ustedes lo van a ver como árboles sintácticos, seguramente lo van a ver en discretas y lo van a ver bueno, lo que yo llamo FLP o compiladores, seguramente se van a encontrar con esos árboles sintácticos. Entonces nosotros por lo general trabajamos, es una figura muy joven, ¿no? Muy reciente, inclusive él se graduó muy reciente, o sea, esas... Sí, él se graduó de doctor en el 2014, o sea, está muy joven. No, imagínense, es impresionante, y todo lo que ha hecho es impresionante, porque digamos que en el campo del PLN, que es lo que ahorita, o sea, todo lo que tiene que ver con procesamiento de texto, ustedes hablaron de algo muy importante, que es primero entender qué son los datos estructurados y qué son los datos no estructurados, ¿cierto? Y nosotros como ingenieros de sistemas, ustedes como ingenieros de sistemas se van a dar cuenta que pues los datos estructurados son los que son, digamos, son los que vienen en las bases. Digamos, uno, lo primero que hace cuando habla de datos estructurados son las bases de datos, ¿cierto? Que vienen ya estructuradas, vienen con unos campos, vienen con unos registros. En cambio, esa de la cual hablaron ustedes, es una información que no, que lógicamente las redes sociales, lo que estaban hablando ustedes, los videos, las imágenes, todo lo que tiene que ver, o sea, a eso se le llaman datos no estructurados. Entonces, Socher, nosotros lo hemos trabajado bastante fuerte, como hay una teoría pero ya es una teoría muy más del área de investigación, que es cómo es que él, digamos, utiliza las redes neuronales recursivas, muy parecidas a lo que utiliza AlphaGo. AlphaGo utiliza una convolucional. La diferencia entre una convolucional es que son como capitas, ¿cierto? Son capas. Y en la convolucional, como son muchas posibilidades de juegos, entonces, por lo general siempre toca estar haciendo como un max pooling o como lo que uno llamaría bajar de escala, ¿sí? Es como cuando uno está por capas haciendo una cosa y, bueno, y eso está muy grande, entonces yo la puedo rebajar, pero eso lógicamente no es tan fácil. En las redes neuronales recursivas, lo importante es que yo me puedo devolver, me puedo hacer un backtracking ahí mismo en los niveles de la red, que es lo interesante de esta red, y me permite utilizar cosas si yo tengo 3 capas, entonces la información entre esas capas puede ser compartida de manera casi que yo diría muy compacta, muy equilibrada para lograr algo recursivo. Ustedes más adelante se van a dar cuenta que lógicamente los algoritmos recursivos son muy potentes, consumen muy poca complejidad computacional. Me refiero a que ustedes no tendrían que hacer tanto código para... Lo difícil a veces de esa parte recursiva es que con poquito código uno logra muchas cosas. Había que mirar, ustedes seguramente van a mirar, y por eso es que el lenguaje ese es tan importante. Yo discuto mucho con los profesores porque a veces nos quieren cambiar como el chip de decir, bueno, la programación orientada a objetos se podría trabajar en Ruby. Sí, Ruby es un lenguaje muy nuevo que está por ahí en la bitácora de las exposiciones. Es un lenguaje muy bonito, es un lenguaje muy chévere, es un lenguaje, pero el consumo que tiene Ruby, porque Ruby utiliza pues por debajo otro lenguaje, es muy grande. En cambio, cuando uno ve a C++ funcionando, C++ prácticamente es un lenguaje, digamos, que trabaja no tanto al lenguaje de máquina, pero sí está muy cercano. Por eso es que muchas de las cosas que se hacen en Google o los desarrollos que se hacen en Google se hacen en JavaScript y se hacen en C++. A pesar de que ellos tienen el lenguaje Go, que es el lenguaje, digamos, por excelencia inventado por ellos, ¿cierto? Entonces, lógicamente, pues nada, nosotros podemos ver que este tipo de cosas se pueden hacer. Bien, muy buena la exposición. Yo no sabía varias cosas de Richard, esta última aplicación de Einstein, de IA Einstein.
Nosotros, pues lógicamente nos hemos concentrado más que todo en el trabajo que tiene él con análisis sintáctico. Entonces, digamos que no, pero miren qué interesante, ¿no? O sea, es, digamos, lo que yo les digo, ¿no? Lo que yo siempre le trato de rescatar a los muchachos de primer semestre. O sea, yo sé que la ingeniería es muy importante, sacar el título de ingeniero es muy importante, pero hay que llegar más allá, ¿no? O sea, yo pensaría que la idea es el doctorado. Él sacó su doctorado nada menos y nada más que con Manning, el de gafitas, el que estaba ahí debajo. El otro, que es el chino Neg, es muy buenísimo, son dos buenos. El Neg es el que uno se encuentra en Coursera, en todos los cursos de Machine Learning y PLN y todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático. Todo se debe a los cursos que hace Neg, el chino que estaba de primero, que es muy bueno, es muy bueno. Y Manning, digamos que es una de las eminencias en todo lo que tiene que ver, y también es el que, digamos que digamos que es la persona innovadora, es la persona que está todo por debajo de Google ahí, ¿cierto? Es el que está ahí, como que, mejor dicho, revisando que todo esté funcionando. Bien. Muy bien, muchachos. Sí, Profesor, Iván. otra cosa, pues, algo que también pues, nos llamó a mi compañero y a mí la atención es que todo este algoritmo está disponible en línea. Voy a mostrarlo por aquí rápidamente Sí, hágale, hágale. para no extender tanto la No, clase. está bien, tranquilo. Entonces, listo, ahí están viendo, ¿verdad? Entonces aquí está la página, einstein.ea. Entonces aquí vemos los productos, los que les estamos mencionando ahorita sí, aquí está. Por ejemplo, si yo quiero el, el clasificador el general, ¿sí? Aquí pues aparece como unos modelos y aquí aparece todo lo que es la parte de documentación. ¿Ahí aquí la están viendo? Sí. Sí. Sí, entonces aquí está todo cómo se puede integrar a las aplicaciones que nosotros queramos desarrollar, toda esa recursividad, que era lo que él buscaba y en su trabajo doctoral decía de que una de las, como del estado del arte de la inteligencia artificial es como que todo el mundo tenga alcance a esta tecnología, logre llegar a esta tecnología y esté disponible para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver las APIs, todo. Aquí explican todo de manera muy clara, cosa que no entendía aún muy bien, pero yo sé que debe estar aquí toda la información para poderlos integrar a nuestras aplicaciones, ya sea en Sí, Java, en ahí está JavaScript, sí. ahí está el dataset, está ahí todo. Sí, aquí está toda la información. Entonces, por si en algún futuro se Súper. interesan, aquí están todas las guías, ¿sí? De los paso a pasos, cómo integrar todas las clasificaciones, los escenarios. Sí, por acá abajo también podemos encontrar el soporte, los códigos de ejemplo, todo está muy bien explicado. Eso sería Excelente. como lo Bien, adicional. muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, los felicito, muy bueno, muy buen video, me pareció muy interesante, muy bien la exposición. No sé si tengan preguntas, muchachos. Súper, los felicito, muy bien. Yo les voy colocando la nota ahí en la hoja de cálculo, ¿les parece? Ahí les voy colocando las notas. Como eso tiene, bueno, tenemos exposiciones, tenemos el video y tenemos la nota del informe, que todavía no tenemos fecha. Entonces yo les voy colocando ahí la nota, ¿les parece? Sí, sí, está bien. ¿Listo? Pero súper, muy bueno, me gustó mucho. Además que no sabía varias cosas de Richard Socher. Y ustedes trataron ahí como en el video de colocar cosas que pues, que casi uno no conoce por lo general. Y nada, y lo de dicen ahí que me llama mucho la atención. Porque uno siempre conocía que Richard Socher estaba más que todo relacionado con Salesforce, ¿cierto? Que es, digamos, la empresa, una de las grandes empresas a nivel mundial, digámoslo así. No sé qué más preguntas, ¿no? Aquí, qué cracks, genio, ídolo, genial. Bueno, listo. Entonces, vámonos al segundo grupo, ¿les parece? Muchachos. Sí. Eh, Listo.
Bueno, yo ya le he dicho a usted lo del video, ¿cierto? No, tranquilo, no se preocupen. Arranquen así y Bueno, también otra cosa, lo que pasa es que pues, uno de nuestros compañeros tuvo un problema con el internet. Entonces, lo más probable es que no me conecte, ¿no? Entonces, pues, no sé, ahí el... Vamos a suplirlo, a tratar, pero no se preocupen, muchachos. Hagamos lo posible por hacerla bien. Y si no se puede, pues no, tranquilos. está bien. Entonces, Entonces, listo, empecemos. voy a empezar entonces directamente con la presentación. Ok. Súper. Bueno, a nuestro grupo le tocó la computación gráfica. Bueno, voy a primero dar como una introducción, ya que no tenemos video, pues hablar un poquito del tema. Para empezar, la computación gráfica no llegó directamente con los primeros computadores. Como sabemos, los primeros fueron usados más que todo para el cálculo y pues, o sea, se aplicaban de una manera más científica, como la ENIAC, que está calculaba la densidad de los neutrones transversales para ver si una bomba de hidrógeno explotaría o no. Fue hasta 1952 cuando un estudiante en su tesis doctoral presentó por primera vez un videojuego. Fue el que todos conocemos de Tres en Raya o Tricky, lo llamó OXO. Él quería demostrar que era posible una interacción humano-máquina, así que lo hizo de esta forma. Se puede decir que esta fue como la primera vez que se pudo observar computación gráfica en sí. Luego otro avance en 1963 fue cuando se conocería el primer programa que permitiría la manipulación de objetos gráficos. Sí. Ya luego otro avance fue en 1966, Ivan Sutherland inventaría el primer casco para realidad virtual. Fue un casco que por medio de una mini pantalla que tenía en este mismo, intentaba realizar como una realidad sintética conectado con una computadora. Se puede decir que este fue como el padre o precursor de los gráficos por ordenador. Este fue como el que inició al desarrollo de las interfaces gráficas de usuario. Ya para 1970, Edwin Catmull inicia que, bueno, de él se iba a hablar en el video, pero pues hubo un problema, entonces no se pudo realizar, pues mostrar el video, pero básicamente él fue un visionario de la animación por computadora. Su primer proyecto fue realizar una animación de su mano, abriéndose y cerrando, y después de eso, bueno, empezó con la realización de dibujos animados y llegó a ser presidente de Pixar y de Walt Disney. Después de esto se empezaron a implementar gráficos por computadora viendo todo el potencial que esto tenía. Y pues como se necesitaban cada vez más potencia en estas, en 1971 salió el primer microprocesador para potenciar aún más todas las computadoras que tenían en esa época. Y también salió el primer videojuego público y comercial en este año. Fue llamado Galaxy Game y fue una reprogramación de otro juego llamado Space War. Estuvo en la Universidad de Stanford y 2 meses después sería
producido en masa el Computer Space, que fue otro juego creado por Nolan Bushnell y por Ted Debris, y lanzado por Nothing Associates. En 1995, Sony lanza al mercado la primera consola de videojuegos, pues la PlayStation, la cual fue ya, o sea, hasta ese momento había muchos videojuegos, pero todos eran en 2D, y esta ya era capaz de reproducir gráficos en 3D, lo cual fue para ese momento un super avance. Y al siguiente año sacan aceleradores gráficos para PC para tratar de igualar la potencia de la PlayStation, pero no fue como muy útil ese intento, porque tampoco es que hicieron mucho. Y pues desde ese punto la computación gráfica no ha dejado de evolucionar, y pues posiblemente no pare pronto porque hay muchas cosas que aún faltan por descubrir. Eh, Ahora mi compañero Jesús va a hablar sobre los gráficos 2D de computadora. Bueno, pues voy a presentar en pantalla. Ah, ya sé. Sí. Bueno. Pues los gráficos 2D son como un proceso para representar pues una imagen de manera que esta quede pues en dos dimensiones, o sea que quede de forma pues plana, por así decirlo. Pues normalmente esta se puede representar de dos formas, que son los vectores, o de otra forma que son las imágenes raster, o también conocidas como mapa de X. Pues bueno, la diferencia es que los vectores básicamente son como segmentos que están unidos entre sí y normalmente son pues, curvas o líneas, pero estas están unidas de tal forma que por más que usted le haga zoom, por más que usted intente deformar la imagen, esta jamás se va a deformar y la calidad gráfica nunca va a disminuir. Y los mapas de bit son como un conjunto de píxeles que pues a esto se les llama normalmente matrices. Y cada píxel, pues por ejemplo, ustedes normalmente cuando uno le hace zoom a una imagen, siempre se ven los cuadritos que están unidos y esos son los píxeles. Pues un vector siempre va a ser, son como líneas que todas van dirigidas hacia un mismo lado y todas están unidas de forma dependiente, lo cual hace que, pues, como ya había dicho, que la calidad de la imagen nunca se vea perjudicada. Y pues las imágenes raster, esa tal ahí es una matriz y normalmente cada una tiene asignado un valor numérico que siempre representa normalmente pues la anchura o la altura o pues el grosor de la línea o el color. Cada número tiene cierta función. Ahí pues ya el compañero va a explicar lo que son los gráficos 3D.
No te escucho. Ah, no sabía que no se escuchaba, perdón. Bueno, los gráficos 3D por computadora o procesador son gráficos que se utilizan una representación tridimensional de datos geométricos, a menudo cartesianos. Estos son almacenados en el ordenador con el propósito de realizar cálculos y representar imágenes 2D. Además, este término puede referirse al proceso de creación de dichos gráficos o el campo de estudio de técnicas y tecnologías relacionadas con los gráficos 3D. Santiago, ¿tienes alguna presentación que nos estás mostrando? Allí está, se está mostrando. Sí, No. ahí se está viendo. ¿Sí? Sí. Sí, ahí se está viendo. Toca que darle Tiene que buscarlo y lo fija en la pantalla. Ya, exacto. ya. Ya, sigue, Santiago. O sea, como Sigue, podemos sigue. ver en la imagen, el ordenador básicamente separa una imagen por polígonos, una imagen 3D. Y a cada uno de estos polígonos, pues aquí se ve como muy marcados los polígonos, pero ya a la hora de hacer esto, el computador lo hace con polígonos mucho más pequeños. Y a cada uno de estos les da una sombra. Eso va a ser una de las cosas que vamos a ver en representación gráfica más adelante. A cada uno de estos polígonos le da una sombra para así lograr un efecto 3D con relieve, arrugas o algo que sea más esférico. A partir de simples polígonos se logra esto. Una de las formas de aplicar esto es el shading. Es el proceso de sombreado que implica la simulación de computadora de cómo las caras de polígonos se comportarán cuando es iluminado por una fuente de la luz virtual. Es lo que decía, o sea, cada uno de los polígonos son evaluados según cómo nosotros queramos representar la imagen. Si le damos luz de frente, pues él tendrá sombras sobre todo en la parte de atrás. Y así. Ahora vamos a ver sobre imagen, representación gráfica basada en imagen o IBR. Esta permite la obtención de imágenes 2D desde modelos 3D. O sea, este es un poco como lo inverso del anterior. O sea, usando diferentes puntos de vista de una imagen, podemos calcular más o menos, o por medio de programas, evaluar qué hay más en imágenes que no podemos ver. No sé cómo explicar esto. Por decir, tenemos dos imágenes, una de la parte de adelante de un cubo y otra de una parte más diagonal. Entonces, evaluando ambas imágenes, viendo los sombreados y sus formas, podemos ver qué hay en la parte central entre estas dos imágenes, pero que en sí no podemos ver, porque no se tiene conocimiento de eso. Para realizar la técnica del IBR, se requiere programas CAD o dibujo o diseño asistido por computadoras. Esto se usa para conseguir imágenes más fotorrealistas y que no sean algo tan máquina, sino que sea el propio humano el que pueda ayudarle a conseguir algo más acabado, algo más real. Bueno, hay distintos subtipos de imagen.
de representación gráfica basada en imagen. Estos son sombreado que se aplica a una imagen 3D. Puede ser también llamado shader, que es el que veíamos antes aquí, o shading. Y pues sí, ese ya lo expliqué, se basa en aplicar sombreado a una imagen 2D para que se simule que es 3D. También está el sombreado flat, que es basado en la posición de un vector y su dirección a la que le da la luz, y la que cada vector recibe la luz y cada uno de los polígonos de este. También está el sombreado de Gouraud, inventado por Henry Gouraud en 1971. Esta es capaz, bueno, sirve para simular superficies sombreadas interpolando colores de vértice a través de la superficie de un polígono. También está el mapeo de texturas o texturing, que simula, este es para cosas más artificiales, para crear algo desde cero, que simula la superficie trazando un mapa de imágenes o texturas en cada uno de los polígonos que tiene esta. También está el sombreado de Phong, que se usa para pasar una imagen 3D poligonal a una curva, usando interpolado de cada una de ellas, aplicando una sombreado de luz dependiente a la luz. Esta es para pasar una imagen que sea como una figura geométrica, pero en 3D, como, es que no, o sea, por decir el hongo que se está viendo allí, que no quede así como tan cuadrado, sino darle más redondez y que quede más realista. Algunas de las aplicaciones de la computación gráfica son las interfaces gráficas de usuario, gráficos estadísticos, cartografía, medicina, diseño asistido por computadora, que fue los programas de los que hablé en representación gráfica de imágenes, multimedias y entretenimiento en juegos o así. En la geografía puede aplicarse para representar zonas geográficas, replicar los edificios y bueno, casas y todas las construcciones de una ciudad, o de árboles, montañas y todo, para conseguir como una representación más exacta de sitios que se quieran. Para la animación de personajes, pues como se ve allí, es para crear imágenes más realistas de humanos o animales o bueno, lo que se busque. Esto se puede usar en películas, videojuegos, bueno, depende de lo que uno quiera realizar. En el diseño industrial, para realizar piezas industriales, máquinas, o para fabricar otras cosas, como por ejemplo en una empresa donde diseñen botones, se necesitaría una computadora donde realizar los diseños de los botones en 3D para que otra máquina realice el diseño de este, ya como una impresora 3D para ya llevar ese diseño a la realidad. En los videojuegos, como implementando gráficas más realistas para crear ambientes más inmersivos y agradables. En la aeronáutica, para la simulación de vuelos o
en videojuegos. Por un lado, sería para pues poder enseñar a los aprendices, estudiantes que quieran desarrollar esta habilidad sin mucho riesgo. O en los juegos para realizar simuladores en videoconsolas o computadores. En la arquitectura tiene mucho que ver con la geográfica en cuanto a que se busca realizar construcciones o al menos una previsualización de estas de manera digital para saber qué se va a realizar ya a la hora de construir lo que se quiera construir. En la medicina, como estuvimos viendo en lo de para representar personajes, es como esto mismo, pero en algo más a fondo, ya para hacer como órganos o partes del cuerpo, para conocer más de estas y, por ejemplo, si se quiere realizar implantes o, por ejemplo, si se quieren en bueno, esto ya se ha ido ya se adelantan estudios para realizar órganos artificiales y pues se puede hacer esto por medio de la representación gráfica. En deportes, con ayuda de gráficos 3D para el análisis de los atletas o para sacar más estadísticas o para hacer más justas algunas cosas que al ojo humano se le escape. En la antropología y la paleontología están muy ligadas porque es básicamente realizar una reconstrucción de cómo eran los humanos o en el caso de la paleontología los dinosaurios, sin saber en sí cómo eran o haberlos llegado a ver alguna vez. Mi compañero Jesús va a hablar de otros temas que están pendientes. Bueno, pues básicamente la computación gráfica actualmente abarca muchas áreas del conocimiento, además de solo ciencias de la computación. Esto se ha hecho con una gran relevancia actualmente, debido a que, como mi compañero ya lo explicó, se aplica en muchas áreas para intentar recrear ciudades, lugares, personas, sin la necesidad de tenerlos pues, como físicamente o sin necesidad de estar en cierto lugar. Bueno, está la webgrafía y ya. Muchas gracias. Gracias. Eso. ¿Y los demás? Buena, Santiago. ¿Ya terminaron? Súper bien, muchachos. Bien, buena. Bien, los felicito. Bien, está muy bien. Bueno, quedamos pendientes la otra semana para el video. Vengan, los dos personajes que les tocó a ustedes fueron Cadmur y Hanran, ¿cierto? Sí. Hanran, exacto. Bueno, me imagino que lógicamente en el video traían más cosas, digamos, de tipo personal, ¿cierto? Sí, si quiere puedo decirles algo sobre ellos. Sí, podríamos hablar de ellos un poquito. Sí, está bien, me parece bien.
Bueno, pues de Edwin Catmull ya había dicho que pues fue un científico informático estadounidense. Fue cofundador de Pixar y presidente de Walt Disney Animation Studios. Es honrado por sus contribuciones en los gráficos 3D por computadora. Él estudió en la Universidad de Utah y se inscribió en la clase de gráficos por computadora que era dada por Sutherland. Sutherland fue el que hizo el juego OXO que había dicho. Sí, él es Edwin Catmull. Muchas gracias, Freddy. De nada. En 1972, Catmull hizo su primera contribución a la industria del cine. Fue una versión animada de Su mano izquierda, como había dicho. Y es curioso porque esa animación fue después usada en la película Future World en 1976. Esta fue la primera película en usar computadora 3D para poner gráficos en 3D. Gracias. Jesús, usted también haga algo. Freddy es un héroe. Ok. Haga que aplausos. Sí, sí, continúen. Sí. Bueno. Y Patrick Hanrahan fue nacido en 1954, tiene 66 años, está vivo. Es un investigador estadounidense de gráficos por computadora. Fue uno de los fundadores de Canon, de Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica en el Laboratorio de Gráficos por Computadora de su Universidad de Stanford. Su investigación se centra en algoritmos de representación, unidades de procesamiento de gráficos, así como en ilustración y visualización científica. En 2019 recibió el premio Turing. Fue a la Universidad de Wisconsin y se graduó en licenciatura de Ingeniería Nuclear en 1977. También estuvo como empleado fundador de Pixar Animation Studios de 1986 a 1989 y fue parte del diseño de la especificación de interfaz de Renderman y el lenguaje de sombreado de Renderman. Y pues que en el video había más cosas, pero ya no me acuerdo No, está bien, está bien. lo que dije en el video. Está bien, está bien. Me parece que está bien, súper. Sí, ellos, de todas maneras, la idea de hablar de ellos dos es que ellos fueron los que ganaron el premio, ahí como lo tienen en la foto, fueron los que ganaron el premio Alan Turing, ¿cierto? Que es el, digamos, el premio, mejor dicho, ese es el Nobel de computación, ¿cierto? Y se acuerdan, yo les hablé una vez, ¿se acuerdan que yo les hablé una vez de la parte de Computing Curricula que yo les había comentado, yo les había hablado hace mucho rato del Pensum, que nuestro Pensum era un Pensum que estaba sujeto, o prácticamente tenía muchos principios de la ACM, lógicamente la ACM, que es lo que ustedes muestran ahí, es digamos, la Asociación de Computación, se llama
digamos que se llama así, Asociación de Maquinaria de Computación, pues suena como chistoso, pero digamos que es la fuerte, es la, digamos que es la asociación más importante que hay en computación, y ganarse ese premio es porque la contribución es muy grande. Podríamos hablar un poquitico de la computación gráfica. Nosotros aquí en la universidad, a mí se me ha olvidado, lógicamente, cuando hablamos de Socher, pues nada, todo el trabajo que hace Socher es en PLN, que es en procesamiento de lenguaje natural. Digamos que es lo que trabajamos nosotros ahí en el grupo guía. Esta parte de computación gráfica como tal, la computación gráfica tiene pues muchas aplicaciones, como lo habían explicado ustedes, me parece muy bien, los felicito. Eso es, digamos que se pusieron a buscar como que qué era, y lógicamente yo me imagino que en el video pues lógicamente fue lo que nos hablaron de Cadmul y de Hanrahan. Por lo general cuando hay estos tipos de premios, entonces por lo general a veces son profesores de diferentes universidades, o por lo general también son profesor y alumno, digámoslo entre comillas, no alumno en el momento, sino que son compañeros, pero que de pronto tuvieron algún vínculo de tipo académico. La computación gráfica desde hace mucho rato, digamos, no había caído en declive. Digamos que todo esto lo que tiene que ver con la parte de, todo lo que tiene que ver con esa parte del videojuego, digamos que el videojuego le ha acentuado o ha fortalecido en cierta manera, de manera muy, digamos, yo diría que de una manera casi en el 80-90%, el resurgimiento de la computación gráfica. Como tal, la computación gráfica o los algoritmos de computación gráfica se basan, ya les voy a decir, se basan prácticamente en los algoritmos de análisis numérico, ¿cierto? Pero que nosotros en el nuevo, digamos que nosotros en el nuevo pensum no lo tenemos. Si quieren ya les comparto un momentico. Qué pena, muchachos. Ya les comparto acá. Ahí estoy, está molestando. Bueno, ya les muestro acá un momentico. No sé por qué me está molestando esto aquí. Sí, la historia de Pixar y de Cadmul es muy buena. Por lo general, la mayoría de esta gente es muy buena, ¿no? Todo lo que hacen ellos, digamos, es a otro nivel. Esperen que aquí me quedé yo. Que no me quiere dejar presentar. No sé por qué no. A ver, preferencias de Google. No sé por qué no me está dejando presentar. Bueno, muchachos, ahorita me demoraría mucho acá. De pronto es por los permisos de la página, el candadito. ¿Dónde están los candaditos? Sí, estoy mirando, es que estaba haciendo un poco de configuración. A ver si de pronto... es que tiene que ver con la grabación. Sí, no sé, tiene que ver de pronto con la grabación. Permitir, anuncios locales y operaciones. Los permisos de micrófono y la cámara, creo. Sí,
No permitir cámara. Pregunta predeterminado, no está bien. No sé por qué no me está autocompletar. Configuración avanzada, no sé si accesibilidad. Agregar funciones, no está bien, restaurar. Esto no me ha pasado. Si recarga la página, profe, Sí, voy a pues mirar a para ver. que tome los cambios. Si Por la grabación, que no me está dejando, pero no sé por qué. ahí se ve la cámara. Bueno, ahí se ve usted. Voy a cerrarla a ver. Pero no, tiene que ver con la grabación, es que no me deja compartir pantalla, pero no me deja abrir tampoco preferencias del sistema. Esta vez si me la abre por otro lado. No, no me deja abrir preferencias del sistema tampoco. Pero es con Google, no es con... No sé por qué. La conexión es segura. Certificado válido. Preguntar, sonido automático. No sé por qué no me está dejando mostrar. Chistoso. Nunca me ha pasado, ¿verdad? Voy a dejar de grabar a ver si de pronto...